difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Como introducción, después que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase del proceso respiratorio es la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar. Física de la difusión y presiones parciales de gases. Base molecular de la difusión gaseosa. Todos los gases importantes en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí, que es el proceso que se denomina difusión. Bueno, pues lo que ya llevamos viendo desde hace mucho tiempo, estas son moléculas de gases que hacen a mover aleatoriamente, y para este movimiento pasa siempre, excepto cuando hay una temperatura del cero absoluto. O sea que se necesita ver un poco de temperatura para que, o energía, para que se ejecute este movimiento. Difusión neta de un gas en una dirección. Efecto de un gradiente de concentración. Pues también, lo de siempre, que aquí en el lado A hay una mayor concentración de moléculas de gases que en el lado B. Entonces, las moléculas de gases, por difusión neta, van a ir a las moléculas de gases que están en el lado A, se van a ir en esta dirección para que haya un equilibrio entre las dos lados de esta cámara. Presiones gaseosas en una mezcla de gases. Presiones parciales de gases individuales. La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. La presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas de gas. Pues, si ven aquí, ¿sí se ve mi cursor a todo esto? Sí. Ok. Pues si ven aquí, hay una concentración de estas moléculas de gases, pero como no hay tanta concentración de estas moléculas, no hay tanta presión. Imagínense estas cositas como que entre más estas cositas, más presión. Esta concentración de gases, una presión no tan fuerte. Aunque aumenta la concentración y va a aumentar la presión. Aquí más concentración de moléculas de gases y va a haber una mayor presión. Porque son directamente proporcional. Es directamente proporcional la concentración a la presión producida. En fisiología respiratoria se manejan muestras de gases, mezcla de gases, principalmente de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina presión parcial del gas. El concepto de presión parcial se puede explicar de la siguiente manera. Pues el aire en un 100% está compuesto por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El 100%, la presión total de este gas es de 760 milímetros sobre mercurio. El 79% está producido por nitrógeno, que van a ser 600 milímetros de mercurio, y oxígeno de 21% el 21% igual a 160 milímetros de mercurio. Entonces, oxígeno, este iba a ser el 21%, el nitrógeno 79%, en los dos van a formar el 100%, y aquí va a ser lo que vendría siendo el aire. Presiones de gases disueltos en agua y tejidos. Los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión, porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética. Además, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie, como la membrana de una célula, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en la fase gaseosa.
Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido. Pues va a ser la concentración del gas, es decir, el número de moléculas de gas y la solubilidad del gas. La fórmula sería la presión parcial igual a la concentración del gas disuelto y el coeficiente de solubilidad. Se puede ver en esta imagen. Bueno, no sé si se puede ver bien porque en realidad era una animación. Pero aquí tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono. Se le están ejerciendo la misma presión, pero el dióxido de carbono como que como es más soluble, pues, y tiene propiedades químicas que le permiten más solubilidad, pues el dióxido de carbono puede pasar más a la, ¿cómo decir? Pasó más al otro lado de la membrana. Sí, Porque, porque nada más interrumpir un poco. El término de tienes que ver mucho el peso molecular de ambos, que casi es igual, pero tienes el factor del coeficiente de solubilidad, que es mayor en el dióxido de carbono. Por eso sí, hay mayor difusión en el paso de dióxido de carbono que en el oxígeno. bueno, aunque ambos gases tienen la misma presión, el dióxido de carbono se disuelve más en el líquido porque el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. Bueno, pues aquí hay una tabla nomás de su coeficiente de solubilidad. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno y el oxígeno es más soluble que el monóxido de carbono. Presión de vapor de agua. Cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías respiratorias, el agua se evapora inmediatamente desde la superficie de estas vías aéreas y humidifica el aire. Esto se debe Este se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que la de los diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Bueno, pues esto se explica como que el aire atmosférico, inhalamos aire seco, atmosférico, y como una de las funciones de las vías respiratorias es humidificar el aire, inhalamos aire seco, pasa a ser aire humidificado gracias a la presión de vapor de agua que a la temperatura normal es de 47 milímetros de mercurio. No sé si me está dando a entender. Es como cuando, o sea, inhalamos aire seco y va a pasar algo en el cuerpo que va a hacer que se modifique. Hagan de cuenta que es como si tenemos agua en una olla y, por ejemplo, a 0 grados, pues no le va a pasar nada al agua, o no sé si se congela esa temperatura. Pero si la tenemos a 100 grados, el agua se va a empezar a hervir, y si está tapada la olla, pues la olla se va a empezar a mover de la presión que está ejerciendo. Esto quiere decir que como entra aire seco y al calor que se está produciendo, el aire se va a humidificar siempre y cuando la temperatura esté a la temperatura normal, y entre mayor temperatura, mayor presión va a ejercer y más agua se va a evaporar. No sé si me entiendes. Sí, aparte aquí hay una variante. En el sistema respiratorio tenemos los senos paranasales y los senos, el frontal, los mangar, y esos funcionan también para que la corriente de aire tiene una mayor temperatura, por así manejarlo, esas cuevitas, entonces se modifica con mayor facilidad para que lleguen ya con un aire humidificado hacia la vía aérea inferior. Es una variante ahí de este proceso de humidificación. Y pues esta tabla nomás refleja las diferentes presiones parciales de cada gas. Por ejemplo, el oxígeno en el aire atmosférico es de 159, en el aire humidificado va a ser de 149 y en el aire alveolar va a ser de 104. Si se fijan, el agua en el aire atmosférico va a ser de 3.7
en el aire humidificado de 47, en el aire regular de 47, igual con los otros gases. Va a haber variables dependiendo en qué tipo de aire estén. Eso sería toda mi parte. Bueno, sí, dale un poquito para atrás a la tabla. ¿Alguien que quisiera saber el porqué de esos números? Se multiplican por la presión barométrica en la atmósfera, que también está en milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, multiplicas a nivel del mar, está a 760 milímetros de mercurio, que es lo que manejaste hace rato. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, multiplicas punto 20 y te va a dar 159. Realmente está 21%, el número cerrado, redondeado, pues. Entonces, manejarías el punto 21 por 760 y te daría 160 milímetros de mercurio el aire atmosférico, de presión. ¿Okay? Si alguien quisiera saberlo, ¿no? Adelante. Bueno, ahora la diferencia de presión que provoca difusión de gases a través de los líquidos. La cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos. No sé si soy yo o no está hablando la compañera. Es que estaba checando los temas y este tema es de Luna. ¿No está Luna? Manía. Creo que no está, Yetza. No. Bueno, por lo menos vamos a ver esto, ¿no? ¿Ustedes qué creen con esto de diferencia de presión? Difusión, pues ya dio el compañero el término ahí de ese movimiento que van a tener esas moléculas de gases. Pero ahora con viéndolo cómo van a estar pasando a través de los líquidos. Existen estos factores que van a ayudar a que tenga una alteración en cuanto a la velocidad de este movimiento del gas en un líquido. Todos estos pues realmente no cambian, pues es que la solubilidad del gas en el líquido, ya vimos ahorita el ejemplo de oxígeno y de dióxido de carbono, que aunque tienen un peso molecular parecido, el coeficiente de solubilidad en el dióxido de carbono es mayor, por lo tanto sería mucho mayor la velocidad de esa difusión. El área, obviamente, pues estamos hablando, no sé, no es lo mismo atravesar un tubo de, no sé, 10 centímetros a uno de 10 metros, ¿no? Aumentaría porque por esa área que tiene que estar atravesando ese gas al líquido. Igual a distancia, peso molecular del gas, pues ya se mencionó, importante más que nada por lo que influye en las temperaturas, las leyes, ya sea de creo que es Boyle y de Henry Graham, que la temperatura pues es un factor que te va a estar moviendo a mayor temperatura, pues también ejerce presión y todo por el movimiento de las partículas, ¿no? Aquí abajo dice, cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir cualquier diferencia de presión dada. Y cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de difusión, mayor será el número total de moléculas. Ok. Bueno. Importante, prefiero que entiendan bien estos factores. De acuerdo que sí son muy dependientes del gas. Realmente lo que más vamos a estar viendo en medicina sería
dióxido de carbono, oxígeno y monóxido de carbono, principalmente, ¿no? En cuanto a las intoxicaciones. Pero pues tenemos que entender lo básico, obviamente, cómo va a estar lo normal, cómo se va a difundir, cómo se va a mover, pasar ese gas a un estado, a un área ahí de líquido, con estos 5 factores, ¿no? Realmente no recuerdo si hay un sexto, según yo sí están bien estos 5. Pero, ok, adelante, a ver, dale otra. Velocidad de difusión, ok, diferencia de presión parcial entre los extremos, área transversal del trayecto, solubilidad del gas, peso molecular. Ok, bueno, aquí en esta fórmula van a incluir a todos los factores que estábamos viendo hace ratito. Creo que ya la pueden encontrar fácil como, sí, la raíz cuadrada de ley de difusión de Fick y ley de Graham. Los nombres. Nada más es recordar que obviamente, pues si tienes, no sé, todos los factores positivos, por así manejarlo, pues un gas que sea soluble en agua porque su coeficiente es adecuado, la temperatura está constante, el área es, pues, no sé, 10 centímetros, por darles un número, cuadrado es una distancia de, no sé, con el otro 10 centímetros, y pues calculando con el peso molecular te basarías con esta fórmula. Dale otra. Ok. Bueno, esta es como de hecho esta es la tablita que puso su compañero hace rato. Doctor, esta ya Manda. me toca a mí. Ok. Ok, las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. El aire alveolar no tiene en modo alguno las mismas concentraciones de gases que el atmosférico. Y hay varias razones para describir estas diferencias. En primero es que el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por el aire atmosférico en cada respiración. En segundo es que el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Y en tercero es que el dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos y que el aire atmosférico seco entra en las vías aéreas, es humidificado. Y pues en esta tabla se muestran algunas de las concentraciones del aire atmosférico. Como vemos aquí, pues es más está más compuesto por nitrógeno y oxígeno. Después a la siguiente, por favor. No quiero interrumpir, pero ya ni modo. Van a hablar del índice de Kirby. No sé si más adelante. Que es la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. ¿No? Bueno, continúa. Bueno, la humidificación del aire en las vías aéreas. Tan pronto como el aire atmosférico entra en las vías aéreas, está expuesto a los líquidos que recubren las superficies respiratorias. Incluso antes de que el aire entre a los alvéolos, se humidifica casi totalmente. Y pues en esta tabla se muestra lo mismo, que está más compuesto por nitrógeno que oxígeno y es un poco de dióxido de carbono y de oxígeno de agua, vapor de agua, perdón. Y la presión parcial de vapor de agua a una temperatura corporal normal de 37 grados centígrados es de 47 milímetros de mercurio, que es por tanto la presión parcial de vapor de agua del aire alveolar.
El aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico. En promedio, la capacidad residual funcional de los pulmones en un hombre es de aproximadamente 2.300 mililitros, pero solo 350 mililitros del aire nuevo entran en los alvéolos en cada inspiración normal y se expira esta misma cantidad del aire alveolar. Por tanto, el volumen de aire alveolar que es sustituido por el aire atmosférico nuevo en cada respiración es de solo un séptimo del total, de modo que son necesarias múltiples inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. En esta figura se muestra la lenta velocidad de renovación del aire alveolar. En el primer alvéolo de esta figura se ve como hay una cantidad excesiva de un gas, pero en el final de las 16 respiraciones todavía no se han eliminado completamente el exceso de los gases de los alvéolos. Le puedes dar la siguiente. Y en esta se muestra en manera de gráfica la velocidad a la que se elimina normalmente el exceso de gas en los alvéolos. Y que con una ventilación alveolar normal se elimina aproximadamente la mitad del gas en 17 segundos. Pero cuando la velocidad de ventilación alveolar de una persona es solo de la mitad de la normal, se elimina la mitad del gas en 34 segundos. Y cuando la velocidad de ventilación es del doble de lo normal, se elimina la mitad en aproximadamente 8 segundos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la frecuencia respiratoria normal? 12. 12. De 16 a 20 en el adulto. Ok. 12 a 18. Es un rango un poquito a grande. 12 a 18, una respiración normal. Pues prácticamente con un minuto, ¿no? Tendríamos para, en teoría, sacar todo lo que sería un gas en condiciones normales. Adelante. La importancia de la sustitución lenta del aire alveolar es que esta sustitución tiene una importancia particular en la prevención de cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Esto hace que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería de otro modo y ayuda a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración tisular de dióxido de carbono y del pH tisular cuando se produce una interrupción temporal de la respiración. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿En qué diapositiva estaba, perdón? La siguiente. La siguiente, ajá. Concentración, la anterior, por favor. La concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos. El dióxido de carbono se forma, el oxígeno, William, ya te pasé el control, tú lo estás cambiando. el oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones y se continúa y se respira oxígeno de nuevo hacia los alvéolos. Verás, dale la anterior, por favor.
Y cuanto más rápido se absorbe el oxígeno, menor será su concentración en los alvéolos. Por el contrario, cuando más rápidamente se inhale el nuevo oxígeno hacia los alvéolos, desde la atmósfera, mayor será su concentración. En esta imagen se muestra el efecto de la ventilación pulmonar, ventilación alveolar, perdón, y de la velocidad de absorción del oxígeno sobre la presión parcial del oxígeno alveolar. En la curva roja representa la absorción de oxígeno a una velocidad de 250 milímetros por minuto. Y la otra curva presenta una velocidad de 1000 milímetros por minuto. Mililitros de oxígeno por minuto. Ajá. A una frecuencia ventilada normal de 4.2 litros por minuto y un consumo de oxígeno de 250 milímetros de oxígeno por minuto. El punto operativo normal sería el punto A que se muestra en la figura. De que eso es el punto A, es la presión alveolar, ¿no? Okay. Ajá. ¿Y de cuánto es? ¿Cuánto? 104 milímetros de mercurio. Muy bien. No se les olvide ese número. ¿Le puedes dar la otra, por favor? La concentración y presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos. El dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos. Y se elimina continuamente de los alvéolos por la ventilación. En esta figura se muestran los efectos sobre la presión parcial de dióxido de carbono alveolar, tanto de la ventilación alveolar como de dos velocidades de excreción de dióxido de carbono. Una curva es la que representa una velocidad normal de excreción de dióxido de carbono de 200 milímetros de dióxido de carbono por minuto y a la velocidad normal de ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto. Disculpe, se va a cerrar la sesión. Vamos a